Buen día, buen día, Alicia. Bien, mientras tanto, muy buenos días a todos. Estamos en domingo. La clase va a durar algo más de una hora. Eh, Vamos a iniciar la biología con lo que son las teorías de la evolución. Para ir un poquito introduciéndonos hasta que sigan entrando los demás compañeros, eh, vamos a aclarar lo siguiente, ¿no? En cuanto a los contenidos de las clases, están relacionadas con el enfoque que le da el gobierno y el Ministerio de Educación para los exámenes de ingreso, ¿no? Es decir, que podemos hablar de que incluso los temas de la evolución que están contemplados en los textos, ¿no? Tienen un enfoque bastante, no sé, particular, porque en realidad no se puede mucho teorizar acerca de la evolución o de las teorías, ¿no? Simplemente es reflejarlas, describirlas, pero es un tema esencial dentro de lo que viene a ser la biología, la evolución. Prácticamente a partir de 1945 para adelante, la evolución viene a ser el tema central de la biología, ¿no? Evidentemente, ustedes tienen, los que están postulando a biología son para profesores de biología y geografía, ¿no? Son dos áreas que están integradas en una sola. Lo mismo sucede, por ejemplo, en valores, espiritualidades y religiones. Son, por un lado, un área es de valores, otra es de espiritualidades, especialmente relacionada a las cosmovisiones de los pueblos indígenas, y por otro lado están las religiones, ¿no? De esa forma, el nuevo modelo ha cambiado y ha integrado algunas áreas que tienen, ¿no?, un sentido o una relación más, digamos, estrecha con la parte teórica. Hablando de lo que es también otras áreas, ¿no? Por ejemplo, física, química y otras áreas que están integradas, pero de todas formas ustedes si van a ser, están postulándose para biología, van a ser profesores de biología, geografía, ¿no? Entonces ustedes van a tener que combinar temáticas o contenidos que están relacionados dentro de lo que es la geografía y la biología, ¿no? Hay también un área que se llama psicología, filosofía, ¿no? Que también lleva algo de cosmovisiones, ¿no? Entonces, ahí vemos que ustedes ahora se capacitan en esas dos áreas, ¿no? Especialmente en biología y geografía. Bien, vamos a empezar con lo que es la evolución el día de hoy, porque en sí es el tema central, ya les dije, ¿no? De la biología. Y por tanto, es importante también decir que todo lo que vamos a llevar ahora es en base a los textos, a la visión que tiene el gobierno o el Ministerio de Educación para los contenidos en los exámenes, ¿ya? Vamos a empezar, entonces, como ustedes pueden ver, ¿no? Dentro de las teorías de la evolución,
hablamos históricamente del lamarquismo, del darwinismo, ¿no? De la teoría sintética o neodarwinismo, y por último, de la más moderna, de la síntesis evolutiva moderna, ¿ya? Y vamos a ir haciendo un análisis crítico muy reflexivo acerca de lo que es, en este caso, eh, lo que es esta diferenciación de las teorías, ¿ya? Históricamente, correlativamente, temporalmente, vamos iniciando con el lamarquismo, ¿no? O también denominada transformismo, ¿no? Lamarquismo o transformismo. El francés Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet Chevalier de Lamarck plantea su teoría de los caracteres adquiridos heredables. Y vamos a ir explicando en qué consiste, ¿no? Este primer intento de explicar los fenómenos evolutivos se basan en condiciones internas, es decir, transformaciones complejas en los individuos, y externas, cambios ambientales que se reflejan en la ley del uso y desuso, la herencia y la adaptación al medio ambiente. Pero antes de eso vamos a ir aclarando. Ya, lo que estamos describiendo es lo que dice o dijo en su momento Jean-Baptiste Lamarck, considerado como el primer eh, teórico de la evolución, también como uno de los primeros biólogos, ¿no? Que planteó la evolución como algo muy importante, ¿no? Y muy trascendental para definir a la biología académicamente. Es por eso que revierte mucha importancia por haber sido uno de los pioneros en poder definir, ¿no? A la evolución como parte esencial de la biología. Entonces, como decimos, ¿no? Para Lamarck, eh, este intento de explicar se basa más que todo en las transformaciones complejas en los individuos, que él dijo, ¿no? Textualmente dijo, esta evolución se debe a transformaciones complejas que experimentan los individuos, ¿no? En este caso, al explicar las condiciones internas de los organismos, ¿no? En este caso, son transformaciones complejas en los individuos. Ya, ¿por qué decía eso Lamarck en esa época, no? Estamos hablando del año de más o menos de 1800, más o menos, o 1920, o un poco antes, ¿no? En el cual él, ¿no? Postuló su teoría del lamarquismo transformismo como una base para la evolución. Porque en esa época, en esas épocas no existía, ¿no? El fenómeno de lo que era de la genética, ¿no? Del ADN y todo eso, aún no habían sido descubiertas porque en sí el microscopio aún era muy, digamos, si había sido ya elaborado, ¿no? Era aún todavía muy incipiente, no tenía la capacidad tecnológica que podemos tener ahora. Contamos con aparatos electrónicos, ¿no? Con telescopios ultramodernos de alta gama que tienen bastante, digamos, tecnología que hasta nos permite ver la composición de un átomo, ¿no? Pero en esa época, pues Lamarck no, ¿verdad? Lamarck aún no estaba todavía descubierta ni descrita la teoría de la genética. Es por eso que él a eso se refiere, ¿no? Como condiciones internas que están más que todo referidas a las transformaciones complejas en los individuos, ¿ya? Transformaciones complejas en los individuos que actualmente son lo que sería la genética. Y también hablan de condiciones externas, ¿no? Cuando haces referencia a cambios ambientales que se reflejan más que todo en la ley del uso y el desuso. ¿En qué consiste esto? ¿No? Son tres postulados dentro de su teoría lamarquiana: la ley del uso y del desuso. El uso frecuente de un órgano lo perfecciona, mientras su falta de uso lo debilita, atrofia hasta que desaparezca, ¿no? Una condición, digamos, muy básica y fría de la evolución, especialmente que los órganos en los cuales los seres vivos, ¿no? Utilizan con más frecuencia. Por ejemplo, podemos hablar incluso de la mano, ¿no? La mano del hombre, que es un órgano esencial que la utiliza para el trabajo y la transformación de la materia. Es un órgano que a lo largo de la historia de la humanidad ha sido perfeccionado, ¿no? Dado por el trabajo. Bueno, hay muchos postulados precisamente donde dice, ¿no? Uno de ellos es de Karl Marx, ¿no? Aquí no somos de la tendencia marxista, pero estamos explicando que Karl Marx tuvo una obra ilustre, ¿no? Que dijo
el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre. Es un libro de los clásicos que escribió Carlos Marx respecto a la, si podemos decir así, a la evolución, pero tomando en cuenta el aspecto social del trabajo, ¿no? Es decir, que el trabajo promueve que la evolución exista para poder que los organismos puedan sobrevivir, ¿ya? Y luego vamos a hablar de eso con otro teórico que dice, ¿no?, la teoría de la selección natural, ¿ya? En este caso, como dice acá, algún órgano que tengamos nosotros atrofiado o no lo usamos, ¿no?, hace que este órgano desaparezca, ¿no? Para muchos pueden ser órganos internos o externos, ¿no? Algunos decían, por ejemplo, el dedo pequeño del pie, ¿para qué sirve? ¿No? Entonces, teóricos dicen, ese dedo debería desaparecer porque no sirve para nada. Pero en sí, ya los mismos biólogos han determinado que el dedo pequeño del pie de los seres humanos sirve para el equilibrio, ¿no?, para poder coser, caminar equilibradamente. Y también otros dicen de otros órganos internos, ¿no? Pues de la vesícula, otros órganos que también dicen que no sirve para nada, ¿no? El apéndice que está ahí y no sirve para nada. En algún momento ese órgano habrá tenido su función esencial, ¿no? En la época en que los seres humanos vivían en las cavernas. Actualmente ese organito, pequeño órgano, no sirve para mucho, pero ahí está y posiblemente, ¿no?, si observamos la anatomía de un ser cavernícola que habitaba el cavernícola, seguramente ese órgano lo tenía más grande, ahora es más pequeñito, ¿no? Entonces hay diferentes órganos que podemos ir analizando dentro de nuestro organismo para qué sirven y si no debería desaparecer, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí está la ley del uso y el desuso de Lamarck, que justifica su modelo evolucionista transformista, ¿no? Es decir, el ser humano, los organismos se transforman o desaparecen o mejoran, ¿no? Se transforman para mejorar, ¿no? El ejemplo claro que les dije, ¿no?, de la mano del ser humano. Herencia lineal. No hay posibilidad de que una especie primitiva dé origen a varias especies. O sea, viendo de la herencia lineal, ¿no? También, si bien Lamarck no conocía la parte de la genética moderna, la herencia lineal tiene que ver con que no es imposible que una especie, por ejemplo, una especie de primate, dé origen simultáneamente a varias especies, ¿no? Porque este es un proceso, es decir, no es una herencia lineal, es más bien un proceso no lineal, el de la evolución, ¿ya? No es lineal, es decir, no primero Juanito, luego María, luego otra vez Juanito, no, sino que es algo que se da en muchísimo tiempo, pero que no es de forma lineal. Es por la modificación, precisamente por lo que dice más adelante Darwin, dice, ¿no? Eh, la selección natural, ¿no? Más o menos así, ¿ya? La tercera ley dice la adaptación al medio ambiente. ¿Qué es la adaptación al medio ambiente? Entonces, ¿no? Dice, los caracteres adquiridos se transmiten a su descendencia. Evidentemente, Lamarck comprobó, ¿no?, que había un factor que se llamaba la herencia, ¿no? Y muchos, al principio, ¿no?, de la civilización se preguntaban por qué. ¿Por qué los hijos tienen que nacer iguales a los padres o a las madres, ¿no? Entonces ya había el concepto de la herencia, pero no podía ser explicado, ¿ya? No podía ser explicado. Era una ley que no se podía explicar, pero actualmente ya se puede explicar el concepto de la herencia. Incluso se puede manipular genéticamente, incluso ya a los nuevos seres. Incluso no solamente hablamos de seres humanos, sino esto es lo que ocurre con las vacas, ¿no? Con la ganadería, que para obtener mejores razas hay mezcla, ¿no?, de genes que producen ese tipo de raza de ganado que quieren los ganaderos para que tengan mejores ganancias, ¿no?, mejor éxito en la vida. Bien, entonces, la adaptación al medio ambiente dice que estos caracteres, ¿no?, que se adquieren, se transmiten a su descendencia. Vale decir que en este punto, eh,
Lamarck ha recibido la crítica de muchos otros biólogos, especialmente, no muchos, sino eran unos cuantos, ¿no? Especialmente era precisamente Darwin, ¿no? Y los colaboradores de Darwin que también refutaron esto de la adaptación al medio ambiente de los caracteres adquiridos de Lamarck. Refutaron, dijeron, no, esto no es verdad, tenemos que modificar esta teoría. Pero ya saben que primero ha aparecido Lamarck, ¿no? Y luego de Lamarck ha aparecido Darwin, ¿no? El lamarquismo o transformismo expone que las jirafas atraviesan grandes cambios continuos y heredables. Es decir, que en este caso dice, ¿no?, que su teoría transformista expone que muchos animales, no solamente las jirafas, ¿no?, atraviesan grandes cambios continuos y heredables. Ahí está hablando precisamente de lo que es la evolución como tal, ¿no? Pero que no se da de una manera lineal, sino se da un proceso largo de tiempo en el cual, ¿no?, se van adquiriendo algunas características que posibiliten la supervivencia de la especie, en este caso de las jirafas. Y las jirafas creo que es algo muy ilustrativo para que puedan entender, ¿no? Ahí está un gráfico, más adelante vamos a ver. Dice, a Lamarck también se le atribuye la aplicación del término biología como ciencia dedicada al estudio de los seres vivos, ¿no? Es decir, que en este caso, él es el pionero en poder haber acuñado este término de biología para hacer un énfasis al estudio biológico de los seres vivos, ¿no? Entonces ahí está uno de los, digamos, podemos decir, hitos importantes de la contribución del estudio de Jean-Baptiste Lamarck a la biología. Bien, vamos a pasar entonces este gráfico que vamos a mostrar acá. Son 4 gráficos que nos demuestran la diferencia entre la teoría lamarckiana y la teoría de Darwin o darwiniana, ¿ya? La teoría de la evolución de Darwin. Bien, aquí tenemos, ¿no?, 4 cuadros. Vamos a analizar primero el de la izquierda de arriba, que es este, ¿ya? Que también es del texto, pero hay algunas partes que no son del texto por si acaso, ¿ya? Dice teoría de los caracteres adquiridos, ¿no? Ahí dice que los animales y las plantas se adaptan a su medio y transmiten esta adaptación a sus descendientes, decía Lamarck, ¿no?, con su teoría de los caracteres adquiridos. Ahí vemos, por ejemplo, un ejemplo ilustrativo donde dice que el ancestro de una de las jirafas era un animal que tenía el cuello corto, ¿no? En el segundo cuadro podemos ver que las jirafas mantienen sus cuellos estirados con frecuencia para alcanzar las ramas altas de los árboles, que es un medio de alimentación y supervivencia. Luego dice, en el tercer cuadrito, el cuello se hace más largo debido al uso prolongado de este órgano. Ya, pero también habla, ¿no?, en este caso, también habla de las patas largas de las jirafas, ¿no? Es decir, son como, no sé, como escaleras, ¿no?, las jirafas en las cuales tienen patas largas y un cuello largo, ¿no? Y en el último cuadro dice, generaciones después, las jirafas son ya de cuello largo, todos, ¿no? Entonces ahí vemos el ejemplo de los caracteres adquiridos, que la jirafa ha ido adquiriendo una característica esencial en su sobrevivencia, en su adaptación, donde primeramente han adquirido ¿no?, cuellos largos, pero también patas largas, ¿no? Y ahí vemos en este cuadrito que está acá, en el de la derecha, ¿no?, al lado del que acabamos de ver, ¿no?, dice la evolución en las jirafas según Lamarck, ¿no? Ahí están las jirafas, viven en la sabana africana alimentándose de las hojas de los árboles. En época de sequía, las hojas escasean, es decir, las hojas del árbol de arriba solamente quedan unas cuantas, pero las de abajo ya no. ¿No ven? En época de la sequía estacional en el África ocurre eso, ¿no? Ya, en el segundo cuadro dice, ante la falta de hojas, las jirafas estirarían sus cuellos, ¿no?, y sus patas para lograr alcanzar las hojas que estaban en una altura más grande en la copa del árbol, ¿no? O sea, que estaba más arriba. Y en el tercer cuadrito dice, el estiramiento de las patas y el cuello provocaría su alargamiento. Estos caracteres
los heredarían a sus descendientes. O sea, dice, estos caracteres adquiridos los heredarían a los descendientes, o sea, a las crías de las jirafas, ¿no ve? Eso es lo que dice la teoría de Lamarck, ¿no? Bien, a ver, vamos a ver si hay algún comentario. Ya, dice Misael, el lamarquismo es la evolución según la necesidad. Evidentemente podemos decir así, ¿no? Pero dentro de esta teoría de la evolución, no solamente, digamos, en este caso, la necesidad, sino, como dijimos, ¿no? Aspectos internos, como dice Lamarck. O sea, por ejemplo, dice acá, ¿no? Que este primer intento de explicar los fenómenos evolutivos se basa en condiciones internas, o sea, a transformaciones complejas en los individuos que Lamarck no ha podido explicar científicamente, lo que ahora conocemos como la genética, y a condiciones externas que están debidos a cambios ambientales que se reflejan en la ley del uso, el desuso, la herencia lineal, la adaptación al medio ambiente, ¿no? Precisamente estamos hablando de una condición externa actualmente, de las jirafas, ¿ya? Condición externa. Entonces, pero según Lamarck, ¿no? Esto de la condición externa promueve la condición interna, ¿ya? ¿Me entienden? Porque según Lamarck, a partir de este momento histórico de las jirafas van en su código genético, o sea, en su ADN, ¿no? Van adquiriendo y van transformando su ADN para que este ADN ya en las futuras crías de las jirafas también nazcan con el cuello largo y estirado. Y esa precisamente fue la observación que hizo Darwin y sus colaboradores a, a, la, a la teoría de Lamarck, que dice que no es así. Lo que dice en este momento Lamarck de las teorías de los caracteres adquiridos no es una teoría válida y fundamentada. ¿Ya? Eso dice la evolución, que se opone a esta parte de la teoría de los caracteres adquiridos de Lamarck, ¿no? Para eso vamos a ver un poquito lo que dice Lamarck en este dibujo. Dice la evolución de las jirafas según Darwin, ¿no? La primera que hemos visto era según Lamarck. En este caso, eh, Darwin hace algunos cambios, correcciones, podemos decir así. Primer cuadro, entre las jirafas existen, yo sé que está un poquito borroso, ¿ya? No importa, pero vamos luego va a pasar y luego van a poder leer, ¿ya? Entre las jirafas existen diferencias en cuanto a la longitud del cuello y de las patas. Evidentemente, ¿no? Las jirafas eh, tienen diferencias sustanciales en cuanto a la longitud del cuello y de las, ¿no? Que hay jirafas para Darwin que tienen el cuello más largo y las patas más largas, y hay otro tipo de jirafas que tienen el cuello corto y las patas más cortas, ¿ya? Ante la escasez de hojas en la época estacional de la sequía, las jirafas con el cuello y las patas más largas acceden al alimento y dejan más descendencia, ¿ya? Y en el tercer cuadrito de Darwin dice, ¿no? Con el tiempo, cada vez habrán más jirafas con el cuello y las patas largas porque el ambiente favorece estos caracteres. Es decir, que las jirafas de cuello corto y patas cortas han perecido, se han extinguido porque no han podido alcanzar las hojas de los árboles grandes. ¿Ya? ¿Entienden? Esa es la explicación de Darwin, donde dice que es prácticamente su teoría de la selección natural lo que está explicando aquí, que está oponiendo a la teoría de los caracteres adquiridos. Es decir, teoría de los caracteres adquiridos versus teoría de la selección natural. No sé si me entienden. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Ahí está la diferencia sustancial. ¿Están entendiendo esa parte sustancial de la diferencia entre la teoría de Lamarck y la teoría de la evolución de Darwin? ¿No? Yo pienso que está claro. ¿Ya? Mateo, la teoría de Lamarck nos dice que un ejemplo con las jirafas es que ha habido una evolución para, a ver, un momentito, vamos a ver aquí, para poder sobrevivir y adaptarse a la naturaleza. Evidentemente, ¿no? Puede ser una evolución, ya, en sentido de que evidentemente es evolución, ¿no? En el cual las jirafas, ¿no? Según Lamarck, han ido, ¿no? Perfeccionando el órgano del cuello y de las patas para que puedan alcanzar
las hojas de los árboles. Pero Darwin dice no, ¿no? Lo que ha pasado es que solamente han sobrevivido las jirafas que tenían cuello largo y patas largas, y las jirafas que tenían cuello corto y patas cortas se han extinguido. Esa es la diferencia sustancial de las dos teorías, ¿no? ¿Me entienden? Claro que a Lamarck no se le da la opción de poder defender porque entonces ya Lamarck ya había fallecido, había muerto, pero ahí está el estudio, ¿no? Sustancial de la diferencia entre la teoría lamarckiana y la teoría evolucionista de Darwin. ¿Ya? Se entiende, ¿verdad? Ambas son evolución, por si acaso. Ambas son evolución, pero Lamarck de una forma y Darwin de otra forma. ¿Ya? ¿En qué se basa Darwin? En la teoría de la selección natural. ¿Ya? En cambio, Lamarck se basa en la teoría de los caracteres adquiridos. ¿Ya? Adelante, Fabricio, puedes activar tu micrófono. Buen día, le hice una pregunta. ¿Pudieras tenerme que estoy en trabajo? Ya. Se llama la clase, ¿cuándo puede pasar, para un Por poquito si acaso, estudiar? la clase está siendo grabada para los que no pueden pasar, se han salido o no han asistido. Ya, no hay problema. Si quieres, puedes escuchar nomás, ¿no? Como radio, pero si quieres también puedes repetir la clase en el WhatsApp del grupo donde estás, se comparte el link, ¿ya? El link, y ahí vas a poder escuchar desde el principio, ¿ya? No hay problema. Así que ahí Bu- pones el WhatsApp, le das clic en el link y listo, ¿ya? Listo, Bueno, entonces gracias, continuamos. Licio. Hasta luego. Ya. Bien, entonces ahí tenemos las dos teorías que están opuestas, ¿no? Que es un análisis constructivo en lo que es la evolución. ¿Será que Lamarck tiene la razón o será que Darwin tiene la razón? ¿No? ¿O será que ambos tienen la razón? ¿Ya? No vamos a discutir en este momento, pero estamos exponiendo esta teoría contra otra teoría, ¿verdad? Muy bien. Eh, vamos. La teoría que se maneja actualmente es otra teoría. Vamos a ir viendo, pues vamos a llegar a eso, ¿ya? Vamos a ir llegando a eso. Bien, ahí tenemos entonces una observación muy interesante que yo creo que es propia de lo que es el análisis teórico. Y aquí está precisamente en este cuadrito tenemos la comparación de la teoría de Lamarck con la teoría de Darwin. Lamarck dice ejemplo de las jirafas, ¿no? Originalmente las jirafas tenían cuello corto, pero los tiraron para acceder a sus alimentos que se encontraban en las altas ramas de los árboles. Las jirafas de cuello más largo transmitieron esta característica a sus descendientes. Cada generación adquiría un cuello más largo que el de sus progenitores. Este proceso continuó hasta que las jirafas alcanzaron la longitud actual de sus cuellos y de sus patas también. Darwin dice, en el ejemplo de la jirafa, Darwin explica que habían dos grupos de jirafas, ¿no? Las de cuello largo y las de cuello corto. Las de cuello largo alcanzaban a los alimentos de los árboles, mientras que las jirafas de cuello corto morían de hambre sin dejar descendencia. Las de cuello largo se reproducían y creaban más jirafas de cuello largo con la capacidad de obtener alimento. De esa forma, las jirafas de cuello corto terminaron extinguiéndose y las de cuello largo siguen vivas hoy en día, ¿no? Ahí hubo, por ejemplo, ¿no? Cuando estaba exponiendo yo esto en la universidad, dijo un estudiante universitario, me dijo, ¿no? Pero una cosa, ¿no? Hay un detalle importante. Las jirafas, ¿no? Dan de comer a su progenie, o sea, su comunidad de jirafas. Por ejemplo, si hay jirafas de cuello largo, sacan las hojas y las dan a sus crías, porque sus crías no alcanzan las hojas. Entonces, ¿en qué queda en esa situación? ¿En qué quedaría la teoría de Darwin? Por ejemplo, ¿no? Que Darwin ha sido muy riguroso con criticar la teoría de los caracteres adquiridos de Lamarck. Por tanto, dice, podría ser una combinación de ambas teorías, ¿ya? Podría ser una combinación con la teoría de Lamarck y de Darwin, ¿no? Sin embargo, ¿no? La biología moderna, ¿no? Con la base que puso Darwin sobre la teoría de la selección natural, nos dice que esa teoría de la selección natural ocurrió en muchas especies, ¿no? Han habido miles de especies que han desaparecido de la faz de la Tierra, no solamente por la intervención del hombre, sino por la teoría de la selección natural, ¿ya? Bien, pero vamos a ir explicando. A ver, hay uno de ustedes que está, no sé si está jugando con celular, pero se escucha, ¿no? A ver. Bien, la próxima vez que haya ruidos que estén interfiriendo, vamos a ir cortando la comunicación del micrófono para todos y los que gusten participar, vamos a activar el micrófono, ¿ya? Muy bien.
Entonces ahí está, ¿no? Las dos teorías yo creo que están bien explicadas, ¿no? Y como vemos, ¿no? Darwin tuvo un poco más de éxito porque fue posterior y Darwin se dedicó a hacer estudios más objetivos en las especies. Ya a la edad de los 22 años, el joven inglés Charles Darwin inició un viaje de 5 años en el hemisferio sur, pasando por el canal de Beagle, que está entre Argentina y Chile, pasando a América del Sur, Europa, África, Asia y Oceanía. Sus hallazgos le permitieron crear una gran colección de fósiles de flora y fauna. También registró las costumbres de los habitantes de los territorios que exploró, ¿no? En este caso, los territorios que exploró principalmente estaban atenidos a poder ¿no? observar las especies, coleccionar las especies, anotar, porque hacía un registro, ¿no? Anotando a pulso todo lo que él veía en las diferentes especies. En 1859, Darwin publicó su mayor obra, El origen de las especies, en la que expone su teoría llamada selección natural. Ya, entonces, la teoría central de la teoría del origen de las especies de Darwin era precisamente la teoría llamada selección natural, pregunta de examen, ¿verdad? Y la sobrevivencia del más apto. Darwin sostiene que los individuos expresan variaciones de forma dinámica, haciéndolos diferentes entre los miembros de su población, para luego obtener el éxito deseado en la supervivencia o a nivel reproductivo. Es decir, que este dinamismo, ¿no? que habla Darwin, ¿no? habla precisamente de que existe una dinámica, ¿no? debido a factores externos e internos, lo cual decía Lamarck también, ¿verdad? Es el dinamismo entre lo que es el ambiente, ¿no? y los cambios internos en los organismos. Y esto provocaba, ¿no? Dice, haciéndolos diferentes entre los miembros de su población, ¿no? Es decir, una población, por ejemplo, ¿no? de pinzones que se diferenciaban alopátricamente de otros, para luego obtener el éxito deseado en la supervivencia o a nivel reproductivo, ¿no? La selección natural promueve la evolución de las especies. Las mismas deben adaptarse al medio y obtener beneficios genéticos, concluyendo que todos los seres vivos tienen un ancestro común, ¿no? Y sin embargo, cuando hablamos de esto en el texto, también está consolidando la teoría de Lamarck de los caracteres adquiridos, cuando dice aquí, concluyendo que todos los seres vivos tienen un ancestro común y que adquieren, ¿no? a través del medio, beneficios genéticos, precisamente también las jirafas adquirieron esos beneficios genéticos, ¿no? ¿Me entienden? Lo que Lamarck no pudo explicar genéticamente, ya Darwin ya hablaba, en este caso, de que estos beneficios de una manera genética, ¿no? Es decir, volvemos a la teoría de Lamarck, ¿no? De que, como dice acá, la selección natural promueve la evolución de las especies. Las mismas deben adaptarse al medio y obtener beneficios genéticos, lo que hizo la jirafa. La jirafa se adaptó al medio y obtuvo beneficios genéticos, ¿no? Por tanto, también estamos un poco así, digamos, teorizando y confrontando las dos teorías para decir que Lamarck, o perdón, Darwin se benefició también de muchos estudios de Lamarck para poder profundizar sus estudios, ¿no? Concluyendo que todos los seres vivos tienen un ancestro común, es decir, un ancestro que, digamos, común, que posibilita la evolución. La evolución lo puede explicar que nuestro ancestro común podría ser un primate, ¿no? Eso dice Darwin, ¿ya? Que es un primate, es un mono, ¿no? Bien, vamos viendo entonces. Un momentito, por favor. Ya. Teoría sintética o neodarwinismo. Ya en el texto oficial también decimos teoría sintética, pero aquí vamos a hacer una corrección en el libro porque en realidad simplemente esta teoría, la tercera teoría debería llamarse simplemente neodarwinismo para no entrar en confusión. ¿Ya? Es así que hemos tachado teoría sintética y vamos a tener mejor como neodarwinismo. ¿Ya? Mateo Ramos dice, la selección natural sería entonces que la misma naturaleza va seleccionando a los más adaptados a la naturaleza y los que no sobrevivían se han extinguido. Más o menos así, ¿ya? Es más o menos es así Mateo Ramos, ¿ya? Es decir, que los cambios ambientales, si te refieres por naturaleza a los cambios ambientales, a los cambios geográficos, a la disponibilidad o no de alimentos debido a los cambios ambientales, sí.
En ese sentido, sí, ¿ya? Bueno, el neodarwinismo es conocida como una teoría propiamente dicha, el neodarwinismo, que fue propuesta por Huxley y Dosansky, seguidores de Darwin, ¿no? Los conocimientos de genética de Mendel, la taxonomía de Mayer, la paleontología de Simpson, son fundamentales para poder, en este caso, fundamental, si quiere, digamos, valga la redundancia, ¿no? Fundamental, la hipótesis evolutiva. O sea que como estos autores son neodarwinistas, empezaron a querer profundizar en los conocimientos precisamente de la teoría de la teoría de la selección natural, ¿no? Esta teoría es aceptada actualmente porque explica las causas de la variabilidad entre las especies e individuos, ¿no? Es decir, que esta variabilidad entre las especies se refiere que, por ejemplo, vamos a hablar de los pingüinos, ¿ya? ¿Entienden? Los pingüinos es una población que existe solamente en el Polo Sur, o sea, en la Antártida, y digamos, en lo que es parte de la Argentina y de Chile. Incluso se han encontrado pingüinos en la parte más sur de Sudáfrica, en las Islas Falkland, y toda esa parte que es básicamente de climas fríos, ¿no? El menos frío sería el sur de África, pero igual se han encontrado en este caso, ¿no? Por favor, les voy a pedir a las personas que están utilizando la pizarra para rayar, se abstengan, ¿ya? Se abstengan porque así nos van a perjudicar, ¿ya? Por favor, un momentito vamos a tratar de inhabilitar esto para que no haya en el futuro futuras intromisiones, ¿ya? Muy bien, es que también, ¿no? Cuando se está disponible esto, han puesto fotografías indeseables fuera de contexto, ¿no? Muy bien, entonces vamos a proseguir, ¿ya? Eh, como decimos acá, esta teoría del neodarwinismo es aceptada actualmente porque explica las causas de la variabilidad entre estas especies, individuos. Estamos hablando de los pingüinos. En los pingüinos, por ejemplo, que están en el sur de Sudáfrica, son pingüinos que se diferencian de los pingüinos que habitan, por ejemplo, la, la Antártida, ¿no? O el sur de Argentina, el canal de Beagle, toda zona está plagada de pingüinos. Incluso dentro de una misma población de pingüinos, digamos, ¿no? Existe una diferenciación, ¿no? Pueden ser las manchas de las alas o del pico más largo. Y vamos a ver este ejemplo más claro que explica Darwin con los pinzones de las Islas Galápagos, ¿ya? Muy bien, entonces, primeramente, las mutaciones, ¿no? Aquí es importante que esto entiendan, compañeros, ¿ya? Son dos tipos de, digamos, de variabilidad o de cambios que existen en la evolución. ¿Ya? Primeramente son las mutaciones, que en realidad las mutaciones son cambios aleatorios en la secuencia de bases nitrogenadas del ADN, ¿no? Estos cambios se realizan a nivel genético, a nivel interno, como decía Lamarck, lo que no ha podido explicar Lamarck, cuando decía debido a factores internos, ¿no? Se refiere precisamente a las mutaciones, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, las mutaciones de las bases nitrogenadas, que son cuatro, tiamina, ¿no? La tiamina, la citosina, son cuatro, ¿no? La adenina, van cambiando y variando en su posición, ¿no? Esas son las mutaciones en el ADN. Otro tipo de, digamos, de causa es la recombinación genética, ¿no? La recombinación genética se da solo en la reproducción sexual. Consiste en el intercambio de información entre cromosomas durante la formación de gametos o huevos, ¿no? Que se llama la meiosis en la fase celular, generando nuevas combinaciones de caracteres, ¿no? Específicamente, la combinación genética se da por el acto sexual, ¿no? Entre un macho y una hembra, donde en esa formación de los nuevos gametos o huevos, ¿no? Existe el aporte materno, como también existe el aporte paterno, ¿no? Es por eso que este tipo de combinación genética también va promoviendo la variabilidad genética que se manifiestan en los fenotípicamente en los rasgos de los nuevos seres, ¿no? ¿Me entienden? También las mutaciones tienen mucho que ver en la variabilidad genética. Son dos aspectos importantes, ya las mutaciones y las de combinación genética. Una es sexual y la otra es una mutación interna de las bases nitrogenadas, ¿ya? Muy bien. Ahí tenemos entonces que esa teoría es aceptada ampliamente porque explica de una manera científica las causas de esta variabilidad, ¿no? Cosa que posiblemente Lamarck no ha tenido, porque en su época no había
bastantes conocimientos y avances de la tecnología, pero sin embargo, si hubiera existido Lamarck en esta época de los neodarwinistas, posiblemente Lamarck hubiese también hecho muchos estudios importantes, ¿no? O sea, no es porque Lamarck era una persona que estaba aquí, sino que en su tiempo como pionero, él no tenía las suficientes herramientas y conocimientos para poder exponer aún más su teoría, ¿ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos las de combinación genética y las mutaciones. Pregunta de examen, ojo, ¿no? Bien, neodarwinismo. ¿Qué es el neodarwinismo? Seguimos en la teoría neodarwinista, ¿no? Es un término acuñado en 1895 por el naturalista y psicólogo inglés George John Romance, que vivió entre 1848 a 1894, ¿ya? Si bien dice, ¿por qué? Porque si él ya, o sea, que lo ha acuñado después de muerto, un año después de muerto, no, no, sino que él sacó una obra que dijo Darwin y después Darwin, y de ahí se pudo deducir que en este caso el neodarwinismo es un término donde dice que los nuevos revisionistas de la teoría de Darwin, ¿no? El término describe un estado en el desarrollo de la teoría evolutiva que se remonta al citólogo y zoólogo germano August Weismann. Precisamente Weismann era uno de los que apoyaba la teoría darwinista con sus estudios, ¿no? Que vivió entre 1834 y 1914, quien en 1892 aportó evidencia experimental en contra de la herencia lamarckiana de Lamarck y postuló que el desarrollo del organismo no influye en el material hereditario. Es decir, que en este caso el desarrollo del organismo, ¿no? Como decía Lamarck, que influye, o sea, el desarrollo del cuello de la jirafa influye en el material hereditario, decía Lamarck. Pero Weismann dice, no, esto no es así, ¿no? Dice, no influye en el material hereditario y que la reproducción sexual en cada generación introduce nuevas variaciones en la población de individuos, ¿no? ¿Me entienden? También en los seres humanos existe lo mismo, ¿no? A lo largo de la historia de Europa, que existió, ¿no? Tanto invasiones, conquistas, guerras, ¿no? Creo que en Europa ya ha habido más guerras en toda la historia de la humanidad, ¿no? Donde mucha gente, millones de personas han muerto, miles de millones, pero en base a ese intercambio de civilización se ha creado lo que es actualmente las nuevas razas europeas, ¿no? Lo que son las razas blancas, pero o semitas pueden ser que se dividen según los estudios antropológicos, pero en este caso estamos hablando también de que existía, ¿no? En el África una variación del ser humano de acuerdo al clima, ¿no? La piel de los africanos es más oscura porque se adapta, ¿no? Con la teoría de la adaptación de Darwin, se adapta a los cambios climáticos de más calor, con más temperatura, ¿verdad? De tal forma que los individuos de piel clara difícilmente podían haber sobrevivido en el África, especialmente meridional. No tanto en Sudáfrica porque son temperaturas más templadas, ¿no? Ya vamos a explicar eso de la cuestión de la variabilidad de la raza humana, pero en este caso también entra dentro de lo que es el concepto de Weismann, ¿no? La selección natural entonces puede actuar sobre la variabilidad de la población y determina el curso del cambio evolutivo, ¿ya? Ojo, aquí queremos hacer una énfasis en no confundir lo que es la variabilidad genética que se puede producir inmediatamente, ¿no? De un individuo, o sea, digamos, de una pareja que hereda un hijo, pero ese hijo, ¿no? Se va a juntar con el hijo de otra pareja y que ahí se va a ir haciendo más variable, ¿no? Los fenotipos que corresponden a una sola raza, a una sola, digamos, combinación digamos, de genes, culturalmente hablamos de idiomas, culturas, ¿no? Todo eso entra en lo que viene a ser la variabilidad genética también fenotípica, ¿no? Y cultural. Pero en este caso, no, estamos hablando de esa situación, pero no estamos hablando en sí de la evolución como tal. Y es ahí especialmente que tenemos que diferenciar que la evolución, ¿no? Es a largo plazo. Se realiza en miles de años. Es posible en cientos de años, en miles de años se realiza, ¿no? Y vamos a ir explicando lo que precisamente de lo que es la variedad genética que hizo, en este caso, Darwin en las Islas Galápagos, observando una especie de aves que se llamaban los pinzones, ¿ya?
El neodarwinismo enriqueció el concepto original de Darwin al destacar el origen de las variaciones entre individuos y excluir la herencia lamarckiana como una explicación viable del mecanismo de herencia. Wallace, quien popularizó el término darwinismo en 1889, incorporó plenamente las nuevas conclusiones de Weismann y fue, por consiguiente, uno de los primeros proponentes del neodarwinismo, ¿no? Entonces, a Wallace se le atribuye como uno de los primeros proponentes del neodarwinismo, luego de la teoría de Darwin, ¿no? Pues la teoría evolucionista de Darwin. Bien, esta es la tercera teoría. Ahí tenemos autores como August Weismann, la fotografía, ¿no? O en los retratos tenemos a August Weismann, que contribuyó con esto de la explicación de la teoría de los caracteres adquiridos de Lamarck. Tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, que fue el primer biólogo en estudiar también la evolución. Tenemos a Alfred Russel Wallace, que consolidó la teoría de Weismann dentro de lo que es el neodarwinismo. Pero también tenemos a Julian Huxley, que ya vamos a entrar a ver el protagonismo de este científico del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Antes de eso, vamos a ver acá. A ver, hay una preguntita, por favor, ahí. ¿Ya? Muy bien. Mendel sí, pero Mendel ya viene posteriormente, ¿ya? Vamos a ir también explicando eso, pero no ahora, ¿ya? En este caso, vamos a explicar lo que es eh, lo que son las bases nitrogenadas, ¿no? Las bases nitrogenadas, que son 4 en el ADN, ojo, ¿no? En el ADN son 4. Son la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Se abrevia por la letra inicial, en la adenina con A, la timina con T y la guanina con G y la citosina con C, ¿ya? Eh, Cada una de estas 4 bases nitrogenadas está unida al armazón de azúcar fosfato a través del azúcar para formar el nucleótido completo. O sea, dentro del nucleótido están las bases nitrogenadas, ¿ya? Que se conoce como base azúcar fosfato. Son 3 elementos esenciales, ¿no? Base azúcar fosfato, que es el armazón, la estructura del ADN, ¿ya? En su parte media especialmente. Es decir, lo que viene a ser las bases nitrogenadas, ¿ya? Bien, entonces acá, ¿no? Yo sé que el cuadrito no está muy claro, está un poquito difuso, pero yo sé que se puede leer, ¿ya? Vamos a explicar un poquito lo que es el primer cuadro, dice el fenómeno de las mutaciones de las bases nitrogenadas, lo que hemos explicado, ¿no? En la teoría neodarwinista, aquí hemos explicado las mutaciones, son los cambios aleatorios en las secuencias de bases nitrogenadas del ADN, ¿verdad? Ahora vamos a explicar eso, las mutaciones, ¿no? Entonces, para explicar eso, vamos a abreviar las 4 bases nitrogenadas, ¿no? A, T, G, C. Ya saben ustedes qué son, ¿no? Adenina, timina, guanina y citosina, que están presentes en el ADN, por si acaso. No es lo mismo en el ARN, en el ARN, o sea, en el ácido ribonucleico varía una de estas bases nitrogenadas, ¿ya? Pero ahorita no vamos a explicar todavía. Bien, entonces aquí existen, ¿no? 2 tipos de mutación, que son en este caso la transición y la transversión, para poder explicar en qué consiste, ¿no? Están en ese orden, ¿no? A, T, G, C. Arriba están la adenina y la timina y abajo están la guanina y las citosinas, ¿ya? Pero ¿en qué consiste esta mutación? Mutación significa cambio o translocación o cambio de lugar, ¿ya? Puede ser que en la transición, ¿no? La adenina baje al lugar donde está la guanina y por lo tanto la guanina suba al lugar donde está la adenina, ¿ya? O puede ser también que la timina o timina baje al lugar donde está la citosina y la citosina suba al lugar donde está la timina, ¿ya? A eso se llama una mutación de tipo transición, simplemente una transición, ¿verdad? De arriba abajo o de abajo arriba, entre adenina y guamina o entre timina y citosina. Ahí está con flechas rojitas que indica esta mutación sencilla que es la transición. Pero la transversión ya es un poco más complicada, ¿no? La transversión se da entre la adenina y entre la timina. Pueden traslocar
la timina se vaya al lugar donde está la A, o sea, la adenina, y la adenina se vaya al lugar donde está la T o la timina. También puede ocurrir que la guanina abajo, ¿no?, se vaya al lugar donde está la citosina y por ende la citosina se vaya al lugar donde está la guanina. ¿Ya? O puede ocurrir que la adenina diagonalmente cambie su posición con la citosina y también la citosina se vaya al lugar de la adenina, pero también puede ocurrir que la timina se vaya al lugar donde está la guanina y la guanina suba al lugar donde está la timina. ¿Ya? O sea, diagonalmente. Por eso la transversión está catalogada, está diferenciada con color azul, ¿no? Las flechas azules caracterizan a la mutación de transversión y con las flechas rojas está la simple transición. ¿Se entiende, verdad? En este caso, el grupo de adenina-guanina pertenece al grupo de las purinas y la timina y la citosina pertenecen al grupo de las pirimidinas, ¿ya? Pirimidinas. Ahí está un poquito mal escrito, error de texto oficial. No es piridiminas, es pirimidinas con M. Es como decir pirámides, ¿ya? Pirimidinas, no es piridiminas. Ahí ha habido un error, ¿ya? Vamos a corregir esa parte. Por si acaso no es piridiminas, es pirimidinas, ¿ya? Bien. Entonces ahí tenemos la transición y la transversión. ¿Se entiende, verdad? ¿Se entiende esta parte? Yo creo que sí, está claro, ¿no? Luego, aquí vamos a ver la formación de cadenas, ¿no? En el ADN, ¿no? ¿Cómo son esta formación de cadenas, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, en la normal, ¿no? Podemos decir, en la cadena normal existen, por ejemplo, podemos leer incluso cat, 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 ¿ve? Leemos 3 veces cat, o sea, vemos citosina, adenina, timina. Otra vez citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina. Este es solamente un fragmento de la secuencia adenotípica, ¿ya? Simplemente es un fragmento que está tomando donde hay un orden, digamos, puedo decir, o sea, un orden lógico, ¿no ve? Primero la citosina, la adenina y la timina. Otra vez la citosina, adenina, timina, citosina, adenina, timina, ¿no? Pero puede haber también un cambio, ¿no? Un cambio en una sola base nitrogenada individual, ¿ya? Puede haber un cambio, es decir, en vez de que sea cat, ya varía, ¿no? Reemplazamos entonces, según el modelo de la transición normal, ¿no? Vamos a ver en la segunda línea que la A, o sea, la adenina, es reemplazada por una base nitrogenada de citosina. Simplemente eso, ¿no? Que hay cambio en una base individual y solamente esa mutación ya influye, ¿no?, en la variabilidad genética, es decir, en la diferenciación genética de una especie, ¿ya? ¿Me entienden? Por ejemplo, puede decir que no, que si la madre, por ejemplo, no tenía ojos verdes y el padre tenía ojos cafés, puede que el niño salga con ojos grises. ¿Ya? Un ejemplo, ¿no?, de variabilidad. ¿Ya? Eh, la adición, ¿qué significa la adición? Que significa que puede haber una base o dos bases que están, digamos, mutadas, que significa que hay dos bases nitrogenadas de más, ¿ya? Que alteran el orden normal de la secuencia adenotípica, es decir, la secuencia de bases nitrogenadas, ¿no? Por ejemplo, la adición dice que se adhieren o se suman dos bases nitrogenadas. En este caso, el ejemplo está claro, ¿no? Está con círculo, dice dos bases nitrogenadas guaninas están, digamos, en este caso, interferidas en medio del orden normal, ¿no? Se podría leer cat, 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 pero en medio de la segunda, cat, cat, ya no se lee, no, ya no se lee cat, sino se lee cat, g, 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 t, ¿no? O sea, han habido una adición de dos bases nitrogenadas. También se presenta una variabilidad, ¿no?, en los fenotipos, ¿ya? Otro es la supresión. La supresión es, en vez de que haya una adición, hay una sustracción, o sea, falta una base nitrogenada, ¿no ven? O sea, por ejemplo, ya no es cat, 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 sino hay incluso, ¿no? Faltan dos, ¿no? ¿Me entienden? ¿Cuál es la que falta ahí? En la última, la supresión. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es la que falta? Ya, mientras tanto, que vayan viendo.
Los padres heredan sus características de sus rasgos a los hijos como las leyes de Mendel. Y así, las leyes de Mendel, vamos a ver el experimento que hacen, ¿no? Mendel hizo experimentos con los guisantes, ¿no? Vamos a ver luego, ¿ya? Y esto puede darse cambio de las bases, es decir, Sánchez Escobar dice, ¿no? Y esto puede darse cambio de las bases de repente sin, ¿no? Sin fundamento o existe estudio o argumento sustentable de este fenómeno. Eh, Cuando te refieres a argumento, ¿no? Estos son bases aleatorias, ¿ya? Son cambios aleatorios, ¿no? Bien, bien, falta la guanina. Muy bien, ¿qué más falta? No falta la guanina, ¿no? Perdón, ahí se ha equivocado, Annelies. En este último, que es la supresión, ¿no? O la sustracción de dos bases nitrogenadas, falta, según el orden normal, faltaría la adenina y la tiamina, ¿no ve? A ver, adelante, Tati. ¿Quién ha levantado la mano, por favor? Adelante. Puedes hablar con tu micrófono. Adelante. Bueno, alguien ha levantado la mano. Si quiere activar su micrófono, puede activar. Ya, Tati, sí, adelante. Sí, Tati. No, no te escucho, Tati. No, no, no. Perdón, tu micrófono no funciona. Puedes revisar el micrófono, por favor, ¿ya? Seguramente tienes que conectar tu celular al cargador, que no debe tener mucha batería, o revisa tu, tu interfaz para ver si es que cómo está. Tal vez está configurado sin micrófono, ¿ya? Entonces revisa eso y luego vuelves a participar, o mientras tanto lo puedes hacer mediante el chat también si gustas, ¿ya? Muy bien. Eh, a ver, falta timina, muy bien. Falta la adenina y timina por falta citosina. Muy bien, ahí está, ¿no ve? Gracias a Pablo Zoom, que será Tati. Ya, muy bien. Gracias a todos. Muy bien, y como podemos ver aquí, ¿no? Ya esto, pues Mendel no lo podía hacer. Mendel no tenía la capacidad tecnológica de hacer, porque en su tiempo no existía. ¿Me entienden? Entonces ahí, pero no me refiero a Mendel, me refiero a Lamarck, ¿ya? Me está metiendo ya Mendel. Me refiero a Lamarck, no tenía esa capacidad, ¿no? De poder explicar de la forma en que los neodarwinistas, ya conociendo, ¿no? La teoría genética, ya tenían la capacidad de poder explicar, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, especialmente, ¿no? Entonces ahí tenemos mutaciones de las bases nitrógenas, ¿no? Ya les he hablado de la estructura del armazón que sostiene a los nucleótidos, ¿no? Son como dos hebras que están unidas, ¿no? Por una especie de puentes, ¿no? Que esos puentes donde existen estas bases nitrogenadas, ¿verdad? En un armazón. Aquí prácticamente vamos a ir explicando un poquito más lo que son, lo que dice acá, ¿no? En este caso, eh, lo que es un nucleótido, ¿no? En este caso, el nucleótido es esta parte, ¿no? Es esto un nucleótido, ¿ya? Eh, Cada una de estas cuatro bases nitrogenadas están unidas al armazón de azúcar fosfato. Ya, aquí está. Esta parte extremo izquierdo y extremo derecho, podemos decir así, ¿ya? Aquí este es el armazón de azúcar fosfato a través del azúcar para formar el nucleótido. Todo es un nucleótido completo que está conformado por base, azúcar y fosfato. Base porque son las bases nitrogenadas, adenina, guanina, timina son las bases. Azúcares y fosfatos, ¿no? En este caso, hay una cosa, ¿no? Aquí, entre las dos hebras, hay una parte, digamos, simétrica que podemos ver. Así podemos utilizar un poquito, a ver, aquí, a ver, un lapicito, vamos a unir y vamos a ver, aquí voy a trazar una línea, ¿ya? Así para que puedan entender un poquito. Muy bien, esa línea que les he trazado, que es roja, es una línea divisoria, ¿ya? De las dos hebras, ¿no? De las dos hebras del ADN, ¿ya? Donde sustancialmente se unen, ¿ya? Por puentes de hidrógeno, no covalentes. O sea que no dan dos covalencias, dos números, ¿no? Aquí están los puentes de hidrógeno, ¿ya? Que son dos puentes no covalentes. Bien, entonces, ¿qué significa esto, no? Que precisamente, como podemos ver, está diferenciado por colores. Vamos a dar un ratito ya.
Ahora sí vamos a borrar y vamos a decir que, por ejemplo, la timina, ¿no? Que eso es una de las bases nitrogenadas que está con menor frecuencia en el ADN, solamente está presente en un extremo, ¿ya? En el extremo 3', ¿no? Que es 3', que está, digamos, una base nitrogenada de timina, pero también tenemos una base nitrogenada de timina, solamente dos, ¿no? En este caso, en el extremo derecho inferior del nucleótido, lo que está con más o menos con color violeta, ¿no? Ya, sin embargo, podemos ver que existe más adenina y existe, en este caso, más guanina que timina y que citosina. En este caso, también citosina, también solamente hay dos bases nitrogenadas, ¿no? Una que está abajo y otra que está arriba. O sea que existe preponderancia en cantidad de adenina y de guanina que de timina y citosina en los nucleótidos. Ya, eso nos explica este gráfico, ¿no? ¿Me entienden? Muy bien, ahí está entonces la composición del nucleótido, que prácticamente se está simbolizando de esa forma, con sus covalencias. Bien, vamos entonces a explicar un poquito más de lo que es la síntesis evolutiva moderna, que yo les había dicho acá, ¿no? Para no confundirnos, porque nos podemos confundir, pero sin embargo en el texto está mal planteado, ¿no? Texto educativo, podemos haber hecho esa corrección, ¿no? Bien, falta timina, dice. Muy bien, ¿a qué se refiere Carmen? La timina, ¿no? Obviamente en el primero, ¿no? Yo creo que se refiere a esto, ¿no? Esto se refiere al último. Muy bien, gracias. Muy bien, entonces vamos aquí a ver la cuarta teoría de la evolución que vamos a aclarar un poquito, ¿ya? Un poquito vamos a aclarar porque aquí en el libro, en el texto oficial, dice teoría sintética o neodarwinismo, ¿no? Y vamos a hacer, para no entrar en confusión, la cuarta teoría, vamos a denominar, que debía denominarse simplemente teoría sintética evolutiva o síntesis evolutiva moderna, ¿ya? Que sería la cuarta teoría que no viene, en este caso, a refutar nada del darwinismo, de la teoría evolucionista de Darwin, sino viene a ampliar, ¿no? Y a corregir algunas cosas que en todo este proceso, podemos decir, digamos, epistemológico, ¿no? Del estudio de la evolución, eran necesarias hacer algún tipo de correcciones porque ya se tenían mayores elementos científicos de análisis, por tanto, ordenar nuevamente la casa, ¿no? Y hacer postulados nuevos en base a postulados científicos nuevos, ¿no? Entonces viene, ahí entra Julian Huxley, que dio su nombre en 1942 a la teoría sintética de la evolución, que hoy es ampliamente aceptada en la comunidad científica. Es decir, que la teoría sintética es más enriquecida, más científica, tiene mayor fundamento científico, ¿ya? Que lo adaptó Julian Huxley en 1942. Este sistema de hipótesis del proceso evolutivo se originó entre 1937 y 1950. En contraste con el neodarwinismo de Weismann y Wallace. Aquí estamos ya un poquito haciendo un análisis, eh, una observación, ¿no? Estamos un poquito aclarando digamos, algunas abstenciones que se hizo en el texto oficial, ¿ya? Esto no está en el texto oficial, sin embargo, vale la pena aclarar, ¿no? Dice que la teoría sintética de Huxley se contrasta con la teoría del neodarwinismo de Weismann y Wallace, debido a que, ¿no? Que daba primacía a la selección natural y postulaba la genética mendeliana como el mecanismo de transmisión de caracteres entre generaciones. La teoría sintética, ¿cómo contrasta esta teoría neodarwiniana? Sino que incorpora datos de campos diversos de la biología, como por ejemplo la genética molecular, la sistemática y la paleontología, que introdujo nuevos mecanismos para la evolución. ¿Me entienden? O sea, introduciendo estos nuevos mecanismos para la evolución a base del avance científico, ¿no? Y simultáneamente el avance de la tecnología
para el análisis científico en la biología, ¿no? Huxley dice que hay más elementos que hay que incorporar a la teoría neodarwinista de la evolución, ¿ya? ¿Entiende? Por tanto, no es lo mismo decir no teoría sintética moderna evolutiva que teoría neodarwinista. ¿Ya? Es una, también podemos decir irónicamente que es una evolución de la teoría, ¿ya? Es una evolución de la teoría porque la teoría de Huxley está más enriquecida con los nuevos hallazgos científicos de los biólogos, ¿ya? Por estas razones se trata de diferentes teorías, aunque a veces se usen los términos indistintamente y especialmente en los textos oficiales del Ministerio de Educación los han utilizado indistintamente, pero ya estamos haciendo la diferenciación. En realidad, con estas serían cuatro teorías fundamentales de la evolución, ¿ya? Y la última es la que se gana, digamos, los méritos por haber, en esta teoría de Huxley, haber introducido mayores análisis científicos con los avances y nuevos y actuales avances científicos que se han logrado en lo que es la evolución. De acuerdo a la gran mayoría de los historiadores de la biología, ¿no? Los conceptos básicos de la teoría sintética están basados esencialmente en el contenido de 6 libros, ¿no? Es decir, son 6 libros los cuales fundamentan esta teoría moderna sintética, cuyos autores fueron el naturalista y genetista ruso-americano Teodosius Dobzhansky. Y fíjense los años, ¿no? Los años nos dicen que, por ejemplo, que Dobzhansky vivió entre 1900 y 1975. Sin embargo, los neodarwinistas vivieron a finales del siglo XIX, ¿no? Estamos ya en pleno siglo XX. El naturalista y taxónomo alemán americano Ernst Bayer, que vivió entre 1940 hasta el año 2005. El zoólogo británico Julian Huxley, precisamente el protagonista, que nació en 1887 y murió en 1975. El paleontólogo americano George Simpson, que nació en 1902 y murió en 1984. El zoólogo germano Bernard Rensch, que vivió o nació en 1900 y murió en 1990. Y el botánico estadounidense George Leather Stebbins, que nació en 1906 y murió en el año 2000, ¿no? Por tanto, la edad o la etapa de vida de los teóricos, de los científicos, nos dicen precisamente que esta teoría es la más moderna, ¿no? Los términos síntesis evolutiva o teoría sintética y teoría sintética, ¿no? Siempre incluye la palabra síntesis o sintética, ¿no? Fueron acuñados por Huxley en su libro Evolución, la síntesis moderna, en el año de 1942, en el que también introdujo el término biología evolutiva en vez de la frase, ¿no? Eh, considerada el problema más central. O sea, en este caso, la evolución ya es el tema central de la biología, ¿no? Debía ser considerada el problema más central y el más importante de la biología y cuya explicación debía ser abordada mediante hechos y métodos de cada rama de la ciencia, desde la ecología, la genética, la paleontología, la embriología, la sistemática y muchas otras ramas de la biología, ¿verdad? Debían ser abordadas desde el punto de la evolución. Hasta la anatomía comparada que se utiliza prácticamente en la carrera de medicina y la distribución geográfica también, sin olvidar los de otras disciplinas como por ejemplo la geología, la geografía y las matemáticas también, ¿no? Como ciencias puras, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos una síntesis, ¿no? De la nueva y más actual teoría de la síntesis moderna, ¿no? Evolutiva. Podemos decir teoría sintética evolutiva, o podemos decir teoría sintética o síntesis evolutiva moderna, ¿no? Pero siempre que hagas referencia a los últimos hallazgos, ¿no? Los cuales también Weismann y Wallace no pudieron acceder a los últimos descubrimientos que se hicieron en la primera mitad, especialmente en la primera mitad del siglo XX, también en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Bien, entonces hasta ahí vamos a terminar ya, vamos a hacer algunas preguntas. Nos queda todavía, ¿cuánto nos queda? A ver, muy poco tiempo nos queda ya. Eh, en este cuadro podemos resumir la moderna propuesta de Julian Huxley, ¿no? De la evolución. La evolución como una rama central de la biología, donde las otras ramas biológicas, ¿no? La embriología, la ecología y muchas otras,
digamos, debían pasar por el tema de la evolución para poder consolidar y ampliar sus conocimientos y actualizar los conocimientos en cada rama, ¿no? En cada rama de la biología. No olvidemos que también hay otras ramas, podemos decir, otras disciplinas muy relacionadas a la biología, como la distribución geográfica de las especies, la geología, la geografía y las matemáticas, ¿no? En esta parte, por favor, si no nos queda un poquito explicar lo que fue la contribución de Darwin para poder entender, ¿no? Sí, adelante. ¿Alguien quiere hablar algo, por favor? Hay tres, ¿no? Vamos a dar un poquito, sí, ya. Eh, sí, se banda, por si acaso. Fiorella se está, eso hemos dicho al principio, ¿no? Hemos dicho al principio que las clases se graban, ¿ya? Y se pone el link, no hay problema. Aquí, ya, a ver, ¿quién más ha comentado algo, por favor? Ya, ya. Muy bien. Vamos a un poquito hablar acá, ¿no? De lo que es la llamada síntesis evolutiva moderna. Es una robusta teoría que actualmente proporciona explicaciones y modelos matemáticos de los mecanismos generales de la evolución o los fenómenos evolutivos. Por favor, les voy a pedir que sus micrófonos por favor, puedan controlar un poquito, ¿ya? Algunos están con el micrófono activado y se escuchan algunas conversaciones, ¿ya? Por favor. Ya, entonces, por ejemplo, dicen, ¿no? O los fenómenos evolutivos, como por ejemplo la adaptación o la especiación. Ah, ya, ahí estamos el término de la especiación, que también Darwin introdujo este término de la especiación, si bien él no fue precisamente el que introdujo el término, pero sí hizo labores de especiación en su estudio, ¿no? Como cualquier teoría científica, sus hipótesis están sujetas a constante crítica y comprobación experimental, ¿ya? Los entes donde actúa la evolución, ¿no? Son las poblaciones de organismos y no los individuos. ¿Qué significa esto, no? La evolución actúa en poblaciones de individuos de una especie y no tanto así en los individuos, ¿no? ¿A qué se me refiero esto, no? Vamos a hablar con el ejemplo de los pinzones de Darwin. Teodosius Dosansky, uno de los fundadores de la síntesis moderna, que era mitad ruso y mitad americano, expresó a la evolución del siguiente modo, ¿no? La evolución es un cambio en la composición genética de las poblaciones. El estudio de los mecanismos evolutivos corresponde a la genética poblacional, que es otra rama de la biología, la genética poblacional, ¿no? Esta idea llevó al concepto biológico de especie. Es decir, desde este momento ya no es, digamos, son los organismos, las poblaciones, sino especie. ¿Qué es una especie? Es una población de individuos que experimentan diferente variabilidad genética, que fue desarrollado por Mayer en 1942, que dice, una comunidad de poblaciones, una especie es una comunidad de poblaciones que se entrecruzan y que está reproductivamente aislada de otras comunidades. Ya estamos haciendo uso a lo que es el término de especie y de especiación. ¿Ya? La variabilidad fenotípica, ¿qué es fenotipo mencio, no? Algunos es lo que se puede observar, los cambios, los rasgos físicos de una especie, de un individuo, ¿no? Ese es lo fenotípico. O sea, la variabilidad fenotípica y genética en las poblaciones de plantas y de animales se produce por la recombinación genética dentro de esas poblaciones. También sistemas de organización de segmentos de cromosomas durante la reproducción sexual, como conocemos el cariotipo, ¿no? O el mapa de los cromosomas de un nuevo ser que van a nacer, donde también se puede diagnosticar algunos defectos y algunas enfermedades por las cuales podría nacer un nuevo ser que ya tiene configurada su cariotipo. ¿Qué es el cariotipo? Es el mapa de los cromosomas, ¿ya? De un individuo. Y por las mutaciones aleatorias, ¿no? Ya hemos visto las mutaciones aleatorias, que viene a ser precisamente donde entran en combinación las bases nitrogenadas. La cantidad de variación genética que una población de organismos
también con reproducción sexual puede producir es enorme, ¿ya? Es decir, que cuando, digamos, dos macho y hembra se juntan de, digamos, de una especie de aves, ¿no? También al momento de copular, ¿no? Y dar origen a a una nueva ave, esto también ya viene con una variabilidad matemáticamente, ¿no? Como contribución no solamente del padre y de la madre o de la hembra y del macho, sino también había sido ancestralmente del abuelo o del bisabuelo. Pueden también heredar. Si el padre no ha heredado factores del abuelo, el nieto lo hará, ¿ya? De tal forma que estamos entrando, ¿no?, en una cantidad aleatoria enorme de posibilidad de combinaciones genéticas, ¿no? Considérese la posibilidad de un solo individuo, por ejemplo, con un número n de genes. Ese n es un número indeterminado en matemáticas, ¿ya? N dice, puede ser 20, 30, 50, 1000, pero es un número indeterminado n de genes que tiene un solo individuo, ¿no? Cada uno con solo dos alelos, es decir, los alelos se manifiestan en los genes, ¿verdad? Los alelos que posibilitan la recombinación genética está en los alelos de los cromosomas, ¿no? ¿Entienden? Entonces, este individuo puede producir 2N espermatozoides, óvulos genéticamente diferentes. O sea, si multiplicamos, la cantidad era 800, ¿ya? Entonces, 800 vamos a multiplicar por 2. 800 por 2 hace 1600, ¿ya? Solamente de un individuo, ¿no? Debido a que la reproducción sexual implica la participación de dos progenitores, es decir, de la copulación de un macho y de una hembra, o de un hombre y una mujer, ¿no? Cada descendiente puede, por tanto, poseer una de las 4N, o sea, ya no es 1600, sino ¿cuánto puede ser? ¿No? 1600 por 2, o sea, 3200 combinaciones diferentes de genotipos. Fíjense que, ¿no?, exponencialmente nos estamos viendo la multiplicación de combinaciones cuando existe la reproducción sexual o el coito, ¿no? Entonces, ahí es que, ¿no?, existe y se va multiplicando exponencialmente, ¿no?, la variabilidad genética. Solamente en una población, imagínense, solamente hablando de una pareja, ¿no? Así, si cada progenitor tiene 150 genes, con dos alelos cada uno, una subestimación del genoma humano, ¿no? Cada uno de los padres puede dar lugar a más de 1045 gametos genéticamente diferentes. Uy, imagínense. Puede decir, digamos, el, el varón o el hombre puede tener 1045 gametos y la mujer también puede tener 1045 gametos diferentes y más de 1090 descendientes genéticamente diferentes. Y exponencialmente, si son 1090 descendientes que se casen todos y, ¿no?, con otros que tienen 1090, y ahora vamos a multiplicar 1090 por 1090, ¿no? Perdón, multiplicar o sumar, mejor dicho, 1090 por 1090, 2180. Y así exponencialmente va a ir creciendo la cantidad de la variabilidad genética. ¿Entienden? Ahí está la situación. Alguien me preguntaba, ¿no? Y los gemelos, bueno, vienen de un solo, ¿no?, gameto, ¿no? Pero pueden decir que ni siquiera los gemelos o los mellizos son totalmente iguales, ¿no? Dice, bueno, aquí ya nos estás descontextualizando, Yasmin. Dice, el formulario de postulación para la modalidad B5, tengo que ir a dejar a la normal hasta el 19 de febrero. Si te dice, ¿qué te dice cada normal? ¿Ya? Eso, cada normal te va a decir, ¿no? Tienes que ir a molestarlos ahí, ¿no? Prácticamente decir, ¿no? A la normal voy a ir y me dicen que hasta cuándo tengo que dejar mi formulario de postulación. Ellos te dirán si tienes que esperar al que salga la lista de habilitados o no, ¿ya? O cómo te dirán, ¿ya? Eso yo te diría que tendría que ser un telepático y comunicarme con cada autoridad de la normal y decir así, sí o no, ¿ya?
esa parte me van a disculpar, desconozco, ¿ya? Desconozco esa situación. Bien, de nada. Bien. Entonces, ¿están entendiendo la proporcionalidad de las posibilidades de combinación genética, que es enorme? ¿No? Es enorme, ¿ya? Vale decir que científicos, ¿no? Genetistas, tanto en especies animales como en las razas humanas, tienen un campo enorme de investigación, ¿verdad? Enorme, es enorme realmente, ¿no? Pues sobre todo para lo que es, tiene que ver con lo que es evitar las enfermedades hereditarias como el cáncer, que es una de las enfermedades que se heredan a veces o se adquieren, pero no, y que en este caso, con esto del estudio de los genetistas, se puede evitar que nazcan seres, ¿no? Nuevas personas con cáncer heredado y otro tipo, tantas enfermedades que se heredan, ¿verdad? También para eso sirve el estudio científico actual, ¿no? De los genes y en este caso de todo lo que es de las mutaciones genéticas, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a lo que es también Darwin, ya de lo que es el concepto de la especiación. Ya estamos terminando, nos faltan solamente, bueno, unos cuantos minutitos más, ¿ya? Porque para hablar de lo que es la evolución tenemos que entender lo que es la especiación, que es una fase en la cual, ¿no? Fenotípicamente se puede observar la variabilidad genética. ¿Ya? Aparición de diferencias, ¿no? De diferencias entre dos especies próximas, ¿ya? Un poquito más, disculpa, estoy con gripa. Aparece que otra vez nuevamente está apareciendo, por si acaso, ¿no? Algunos casos de COVID, pero ya no, digamos, el COVID en la intensidad y en el sentido de lo que es ¿no? La letalidad, no el COVID, ¿no? Sino que en el sentido de que el COVID ya se ha gripalizado. ¿Qué quiere decir esto? Que el COVID ya no es una amenaza tan grave, ¿no? Se ha vuelto una gripe más, como cualquier, ¿no? Como cualquier tipo de gripe, ¿no? Existen tres, cuatro tipos de gripe de acuerdo a lo que es la mutación, ¿no? De lo que son los cultivos, ¿no? En este caso, no se preocupen si alguien dice no tengo COVID, pero ya es COVID como una simple gripe, ¿no? Que no es tan letal como en el año 2020, ¿ya? Bien, la especiación. ¿Qué es la especiación? La aparición de diferencias entre dos especies, ¿no? Próximas, es decir, dos especies próximas de una clase, o sea, una especie de pinzones y otra especie de pinzones, ¿ya? Que motiva su superación definitiva, es decir, su separación, pero definitiva, es decir, que en este caso se conoce como especiación al proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra u otras poblaciones. Para ir explicando esto matemáticamente, vamos explicando con dibujitos para que se pueda entender, ¿ya? Dice asiladas, pero aquí no dice, no significa asiladas, es un error de tipografía, se llama aisladas, ¿ya? Estas poblaciones fueron aisladas reproductivamente de la población anterior y entre sí también, ¿ya? Que con el tiempo irían acumulando otras diferencias genéticas. La especiación es el proceso por el que se forman las especies nuevas dentro de una población de, por ejemplo, en este caso, de pinzones, ¿ya? Ocurre cuando los grupos en una especie se aíslan reproductivamente y divergen, ¿no? Divergen significa se diferencian, ¿ya? En la especiación alopátrica, los grupos de una población ancestral evolucionan en especies separadas debido a un periodo de separación geográfica. Para ir explicando un poquito más lo que está hablando, lo que es el concepto de la especiación, tenemos acá un gráfico, ¿no? De los pinzones de Darwin, que él, allá por fines del 1800 se fue a una isla que ahora pertenece a Ecuador, ¿no? Son las Islas Galápagos, que están casi en el medio del hemisferio, no la parte que divide el hemisferio sur del hemisferio norte. Están las Islas Galápagos, donde existe una especiación alopátrica y también una especiación simpátrica. En realidad son varios tipos de especiación, pero nosotros vamos a estudiar solamente cuatro, ¿ya? Que son las más básicas. Pero veremos acá, ¿no? ¿A qué se refiere fenotípicamente la especiación? ¿Ya? Si ustedes ven en el pinzón 1, que está con numerito 1, ¿no?
dice que pertenece a una geospitha magnirostris. Con ese nombre se da este tipo de especiación del pinzón de las Islas Galápagos, donde se puede observar que el pico, ¿no?, de este pinzón es más ancho o puede ser más grande, ¿ya? En el número 2, ¿no?, que se llama Geospirma frutris, que también existe un error acá, ¿no? Bueno, no es un error, pero sí parece que el 2 fuera el 3, pero el 2 es el Geopisa fortis, ¿no?, que donde vemos que este pinzón tiene el pico mediano, ¿no?, y más angosto, ¿ya? Es mediano y más angosto. Y en el pinzón 3, que es el Geopisa párula, vemos que ya el pinzón del grupo 3, el pico lo tiene más pequeño, ¿ya? Más pequeño que el 2, obviamente que el 1 también. Y en el pinzón 4, que se llama Getuidea vivace, ¿no?, vemos que el pico, aparte de que es más pequeño, es más alargado, ¿ya? Los 4 son pinzones, sino que ha habido un proceso de especiación alopátrica y simpátrica en este fenómeno que ha podido observar Charles Darwin en las Islas Galápagos, ¿no? ¿Ya? Ahí están los 4 tipos de pinzones que están formados debido a la especiación alopátrica y a la especiación simpátrica, ¿ya? Eh, Vamos a ver aquí los 4 principales tipos de especiación. A partir de esto, ya nos queda poco tiempo ya prácticamente. Ya, la especiación alopátrica, la especiación simpátrica, la especiación peripátrica y la especiación parapátrica. Son 4 tipos de especiación. La alopátrica, donde existe una basera física que divide a la población. Cuando hablamos de una basera física, es una basera geográfica que divide a la población. Si queremos tomar el ejemplo de los pinzones, no solamente, es un ejemplo entre muchas especies, ¿no? O la especiación simpátrica, que en donde no existe una basera geográfica entre poblaciones aisladas. Así que la simpátrica se opone a la alopátrica. Y otro tipo de especiación que es la peripátrica, donde una pequeña población fundadora, original de pinzones, conquista un nicho aislado, ¿ya? Conquista un nicho aislado geográficamente, puede ser, ¿ya? Y por último tenemos la especiación parapátrica, donde se conquista un nuevo nicho adyacente a la población original, pero que no es aislado. Y ahí está la diferencia con la especiación peripátrica, en que la especiación peripátrica es aislada geográficamente, pero en la especiación parapátrica no hay un aislamiento geográfico, sino que la especiación es adyacente, o sea, está al lado, ¿no?, de la población original. ¿Entienden? Vamos explicando con dibujitos más adelante para que se pueda entender, ¿no? Según este modelo, la especiación se produce sin una separación geográfica, ¿no? En este caso, la parapátrica, sin una separación geográfica completa de las poblaciones. De hecho, la especie hija puede compartir parte del rango de distribución con la especie madre. Hibridar. ¿Qué significa hibridar? O sea, ser una especiación mixta, ¿no?, en las zonas de contacto. Los demás suelen diverger debido tanto a factores estocásticos como a selección local, ¿no? La especiación simpátrica o simpátrida, como también se puede decir simpátrica o simpátrida, es la producción de poblaciones reproductivamente aisladas, ¿no? Esta es la formación, en este caso, de una especie sin que se establezca previamente una barrera geográfica entre poblaciones, como estamos viendo en el ejemplo de la especiación simpátrica, ¿no? Donde existe una especiación, pero no existe una basera geográfica, ¿entienden? En cambio, en la alopátrica sí existe una basera geográfica, ¿ya? A diferencia de lo que ocurre en la especiación alopátrica, donde se considera más comúnmente como una normal, es decir, más común.
O sea, la más común de todas es la especiación alopátrica porque existe una barrera geográfica. Si este tipo de especiación es o no posible, es un tema controvertido, aunque hay algunas pruebas, ¿no?, empíricas y algunos modelos que parecen corroborar su realidad, como es el caso de las 3 especies de corales del género Orbicela. Para ir explicando un poquito más esto de lo que dice acerca de los tipos de especiaciones, unas más frecuentes que otras, vamos a ir viendo un gráfico. Y en este gráfico ya va a estar todo claro. Ya usted dice, no entiendo nada. Usted dice, ¿no? No entiendo nada, me confundo. Ya está bien. Es parte de tu aprendizaje el poder no entender al principio y confundirte, ¿ya? Y cuando te confundes, tú vas a ver que necesitas aclarar, ¿no?, el concepto. Y en este cuadrito vamos a aclarar prácticamente lo que estamos hablando de los 4 tipos de especiación. Ya, obviamente que algunos teóricos dicen que hay más tipos de especiación, pero ahorita solamente nos vamos a centrar en estos 4 tipos de especiación a partir de lo que Darwin hizo su estudio, su registro de observación en las Islas Galápagos con los pinzones. ¿Ya? Bien, vamos a ver, aquí tenemos una tabla donde, pues, no, en columnas, las columnas son verticales, ¿no? En la primera columna está la definición, ¿no?, de cada tipo de especiación. En la segunda columna, si quieren, vamos a un poquito, para que no nos confundamos, ya vamos a emplear el lapicito, ¿ya? El lapicito vamos a emplear, pero esto nos vamos a llevarlo un poquito más abajo, ahora sí. Aquí hay una tabla, ¿ya? Voy a dibujar un poquito mal así porque soy imperfecto, soy humano, van a disculpar, pero para que se entienda, ¿ya? Así vamos a dibujar la tablita, ¿ya? Y aquí vamos a ver, estas son columnas y estas son líneas, o sea, son filas, son filas también, ¿no? Muy bien, las filas son horizontales y las columnas son verticales, ¿ya? Muy bien, ahora sí, bye bye, bien. Eh, Aquí, en esta tabla, vemos que en la primera columna está la descripción, en la segunda está la alopátrica, en la tercera columna está la peripátrica, en la cuarta columna está la especiación parapátrica y en la quinta columna está la especiación simpátrica, ¿ya? Muy bien, ahí está todo bien, ¿lo ve? Muy bien. En la primera fila de esta tabla, a nivel horizontal, están las poblaciones originales, ¿ya? Las poblaciones originales. Y en la segunda fila está la fase inicial de especiación, tanto alopátrica, peripátrica, parapátrica y simpátrica, ¿ya? Muy bien, pues acá podemos ver que en la tercera fila está la evolución de los mecanismos de aislamiento reproductivo, que vamos explicando cómo ocurre debido a esta fase inicial. Y por último, en la cuarta fila horizontal tenemos las nuevas especies finales, como producto final de estos procesos de especiación, ¿ya? Entonces vamos explicando la primera, la alopátrica, que es la más sencilla, ¿no? Ahora sí vamos explicando que empieza con una población original, ya vamos explicando a nivel vertical, por columna, ¿no? En la especiación alopátrica existe una población original de pinzones. Ya en la fase inicial de la especiación existe una formación de barreras geográficas, ya en este caso lo que dijo Darwin, por islas, ¿no? Es decir, que de una isla a otra isla, como ustedes saben, las Islas de Galápagos son un conjunto de varias islas. Entonces, los pinzones se han aislado geográficamente porque de esta población original, ¿no? Se han dividido en dos porque una ha migrado a una isla que está aislada geográficamente por el mar, ¿no? Por tanto, la basera sería el mar, ¿no? El mar entre dos islas. Es una basera geográfica, ¿ya? La expresión alopátrica, entonces se han ido formando 2 tipos de pinzones, la original y la nueva, ¿ya? Evolución de los mecanismos de aislamiento reproductivo, ¿no? Como les decía, aquí ya los nuevos pinzones que han ido evolucionando y han ido formando sus nichos en una isla nueva, deshabitada de pinzones, ¿no? Se han ido a lo largo del tiempo diferenciando de la población original, ¿ya?
han estado en aislamiento por mucho tiempo y eso ha posibilitado la diferenciación fenotípica de los picos de los pinzones. Y en este caso, ¿no? Se han dado nuevas especies de pinzones, donde precisamente las nuevas especies, ¿no? Vienen de la combinación de estas dos nuevas especies que geográficamente se han ido especiando alopátricamente, ¿no? Y luego las nuevas especies vienen de la combinación de la población original o ancestral con la población nueva, ¿ya? Este campo se puede decir una teoría de conjuntos, dice, ¿no ve? La intersección de dos campos de conjuntos, el campo común es lo que está en la intersección, ¿no ve? Esas son las nuevas especies. Una vez que nuevamente se han mezclado las dos especies separadas alopátricamente, geográficamente, ¿ya? Vamos a ver ahora, ¿se entiende hasta ahí, verdad? Muy bien. ¿Se entiende o no? Díganme nomás porque vamos a ir terminando con esto, ¿ya? Las preguntas las vamos a dejar ya para después, ¿ya? Muy bien. Vamos entonces a lo que es la especiación peripátrica, que igual tiene una población original. No, en la fase inicial de especiación existe una conquista de un nuevo nicho. Ya en la especiación peripátrica, este nicho, o sea, de esta población original de pinzones, un grupo de pinzones han ido originándose, han ido a un nuevo nicho aislado geográficamente, ¿ya? Que es un nicho aislado, ¿no? ¿Entienden? Es un nicho aislado y donde en este caso, han ido migrando, ¿no? Y sea en este caso, en esta parte se han diferenciado también del nicho común, ¿ya? Es decir, que la expresión alopátrica y peripátrica son casi iguales, ¿me entienden? Sino que en este alopátrica ha ocurrido en mucho tiempo, más que en este, es que ha ocurrido en poco tiempo, ¿ya? ¿Me entienden? O sea, han conquistado un nuevo nicho que es aislado, ¿ya? Y que en este caso, un nuevo nicho aislado, ¿no? También, en este caso, se han formado una nueva especie de pinzones que se diferencian del nicho original, ¿ya? Por la conquista de un nuevo nicho. Puede ser esto ya no, en este caso, con un aislamiento geográfico totalmente determinado. Puede ser una parte de la misma isla, al otro extremo de la misma isla, o puede ser en otra isla, ¿ve? ¿Ya? Pero en este caso también, en las nuevas especies, también existe nuevamente una recombinación de la nueva especie del nicho aislado con la población original. ¿Ya? ¿Entienden? En cambio, ¿en qué varía el mecanismo en este caso con el alopátrico? ¿No ve? Que ha habido en largo tiempo, ha habido una diferenciación temporal cronológica bastante grande, donde se han formado dos especies de pinzones diferentes. En este caso, ha habido una migración, una separación de un pequeño grupo de pinzones de la original, ¿ya? Esa es la diferencia sustancial entre alopátrica y peripátrica, ¿ya? Sí, las nuevas especies. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Sí, exacto. Dice Mateo Ramos, serían dos conjuntos que se intersectan A y B, y esa intersección precisamente representa la nueva especie, ¿no? La nueva especie de pinzones, ¿ya? Que nuevamente se han recombinado. Ahora, la parapátrica es un poco, si entendemos la peripátrica, más fácil va a ser entender la parapátrica. Partimos de una población original de pinzones y en la fase inicial de especiación, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que ha habido, en este caso, ¿no? Eh, una conquista de un nuevo nicho, ¿ya? De un nuevo nicho, es decir, como acá, en la peripátrica también ha habido una conquista de un nuevo nicho, pero en este caso el nicho no es aislado. En el caso de la peripátrica, el nuevo nicho es aislado geográficamente. Y en la parapátrica no existe un aislamiento geográfico, ¿ya? Sino es adyacente, como dice acá, evolución de los mecanismos de aislamiento evolutivo adyacente, ¿ya? Es un nicho adyacente al original, ¿ya? Que posiblemente, como dice acá, en esta basera que donde limita al nuevo y al original, ¿no? Exista una especie de especiación particular acá, ¿no? Sin embargo, ¿no? Dice que este tipo de especiación parapátrica es
con circunstancias no aisladas geográficamente, como es la peripátrica, ¿ya? Y que también da por nuevas especies, nuevamente se mezclan, ¿no? Y dan por origen a nuevas especies de estas dos especies adyacentes. Adyacentes significa una al lado de otra, que no están aislados, ¿no ven? ¿Ya? Si entendemos las dos, que son más difíciles de explicar, ¿no? Vamos a entender la simpátrica, que es menos frecuente, ¿no? Es menos frecuente y muchos biólogos incluso han dudado, pero se da, ¿no? Se ha verificado que se ha dado, ¿no? La especiación simpátrica, que es especialmente la población original de pinzones, que en su fase inicial de especiación existe un polimorfismo dentro de la misma población de pinzones, vamos a decir, ¿ya? Un pequeño grupo que no se han separado, no han conquistado un nuevo nicho, sino que se ha dado, esa especie se ha dado dentro del seno de la misma población, ¿no? Dentro de la misma población, en su evolución de los mecanismos de aislamiento reproductivo ha habido un aislamiento, pero no fuera, sino dentro del mismo conjunto, si queremos decir así, ¿no? Si queremos entender la teoría de conjuntos, ¿no? ¿Cómo sería esto? Inclusión, alguien que sabe de matemáticas con la teoría de conjuntos, va a decir, cuando existe un subconjunto dentro de un conjunto, ¿no ve? De especies, ¿ya? Y es así que en su intersección de los dos, ¿no? En su intersección, también se da origen a una nueva conjunto de especies, una variabilidad de especies de pinzones cuando interaccionan, ¿no? El subconjunto con el conjunto, ¿ya? ¿Entiende? Entonces, gráficamente creo que ya se puede, digamos, entender, ¿no? Vamos a hacer pasar. La expresión alopátrica, ¿no? Se da debido a que existe, ¿no? En este caso, una expresión alopátrica de, del original se separan. Puede que en esta época, que de más tiempo que ha ocurrido, haya habido una separación, digamos, una isla se ha dividido en dos partes, ¿ya? Geográficamente ha habido un aislamiento geográfico donde el agua ha entrado y ha dividido, o un terremoto, un sismo, ha dividido la isla en dos partes, o pues en tres, no importa, ¿no ve? En cada parte estaba la misma especie, ¿no? ¿Me entiendes? La misma especie de pinzones, pero con el tiempo, ¿no? Un tiempo muy grande, ¿no? Esta especie de esta isla A, B, se ha diferenciado de la isla A, ¿ya? Se ha ido diferenciando debido a una variable independiente que sería digamos, la separación geográfica o el aislamiento geográfico. En este caso, el aislamiento es geográfico, pero también se debe en la peripátrica a que los pinzones emigran por voluntad propia a otra isla o otro lugar geográfico. ¿Me entienden? Entonces ahí está la diferencia entre lo alopátrico y lo peripátrico. Muy bien, entonces ya para no cansarlos, muchas gracias por su atención. La siguiente clase vamos a continuar con esto, que es interesante, pero si me piden, ¿no? Porque si no vamos a avanzar otro tipo de parte del área de biología. ¿Ya? Muy bien, muchas gracias por por su audición y sería hasta la siguiente clase. Ya estamos cumpliendo el horario. Hay tres comentarios, vamos a ir leyendo rápidamente, ¿no? Sería el conjunto universo. Muy bien, gracias. Que solo un conjunto universal se encuentra varios conjuntos dentro del conjunto universal. ¿Con qué otro tipo de basera natural podría darse en la alopátrica, no? Precisamente podría ser, ¿no? La basera natural podría ser em, dos islas, ¿no? Podría ser también no natural. Por ejemplo, ya en otro tipo de especiación habla de la intervención del hombre, ¿no? Por ejemplo, cuando fueron a colonizar Australia, los colonizadores ingleses llevaron muchas especies del África o del Asia, llevaron a Australia, ¿no? Que es otro tipo de especiación que no es natural, sino es artificial. En este caso, otro tipo de basera natural es la distancia. Ya, ustedes saben de los camélidos, ¿no? ¿Por qué existen camélidos en los Andes, pero también existen camélidos en el África y en el Asia, ¿no? ¿Me entienden? Esa sería la otra explicación de la basera geográfica, ¿ya? Sí, la distancia, la distancia. Por ejemplo, unos camélidos habitan muy lejos, ¿no? O sea, unos camélidos habitan los Andes, el Perú, Bolivia, Ecuador, y otros camélidos habitan los Creo que desiertos es del por África, Sugar Daddy, ¿ya? ¿Perdón? ¿verdad? ¿Y Adelante. Mercedes?
Más fuertecito, por favor. Anaí, sí, adelante. ¿Qué decía Anaí? Ya, Ok. ya, parece que Ok. es... Ya, muy bien. Entonces, muchas gracias por su participación. Entonces, ya hemos cumplido con el horario. Hasta el siguiente sábado a la misma hora, ¿ya? Muchísimas gracias y tengan todos muy buenos días.